Vamos a comenzar hoy a estudiar una parte pequeña del libro de Primera Samuel. En el libro de Primera Samuel se habla de David, que fue el rey más importante de Israel. Fue el que fundó la ciudad de Jerusalén como capital del reino, el que logró unir las 12 tribus y también el que estableció un culto unido en Jerusalén. Él llevó el arca a Jerusalén. Claro, David tuvo que enfrentar muchos problemas y para llegar a ser ese rey tuvo que pasar por pruebas muy grandes y no hizo ese trabajo solo. Alrededor de él había una cantidad de hombres valientes que se acercaron a él y lo ayudaron a establecer ese nuevo reino y a darle otro perfil al reino de Israel. Yo quería detenerme en estos domingos a hablar un poco de eso que sucedió y de esos hombres que acompañaron a David. Ustedes saben que la tierra es un campo de batalla moral y espiritual. En ese campo de batalla se enfrentan la verdad y la mentira, la corrupción y la virtud, el pecado y la santidad. Están siempre colisionando. Y nosotros somos protagonistas de ese tiempo. Y si vamos a estudiar esto en el libro de Primera Samuel, es justamente por ese protagonismo que tenemos que tener, como lo tuvo que tener David y sus hombres en un momento de decadencia en su sociedad. Esa época está marcada por el desastre. El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl había empezado siendo un buen rey, pero resulta que parece que el poder lo mareó, y mareado como estaba Saúl por el poder, comenzó a alejarse de Dios y a hacer las cosas por su cuenta. Dios trató de reencauzarlo, pero no pudo ser. Saúl era un hombre sumamente rebelde. Entonces Dios buscó a David para reemplazar a Saúl. El primer gran triunfo de David es contra el gigante Goliat. Allí él liberó realmente a Israel de la presión de los filisteos, algo que Saúl no pudo hacer. Y él lo hizo y se ganó el cariño y el fervor del pueblo, pero eso también hizo que se ganara el odio de Saúl. En su vida hay dos episodios terribles. El primero sucede en el palacio, cuando Saúl quiere matarlo. 2 veces intentó matarlo. Cuando se dio cuenta de los instintos homicidas de Saúl, huyó. Pero a quienes lo ayudaron en el camino, los sacerdotes de Nob que le dieron de comer, Saúl los eliminó, los mandó matar. Ahí se dio cuenta David que su vida en Israel era imposible, que Saúl estaba contra él y todo el que se acercara a él iba a ser atacado y muerto por la violencia de un Saúl que había perdido totalmente el equilibrio moral y el equilibrio espiritual. Entonces decidió irse al campo filisteo, pero estando con los filisteos, él tuvo que simular que era loco, porque si no los filisteos, que habían sido vencidos justamente por él en la lucha contra Goliat, lo hubieran eliminado. Finalmente se dio cuenta que era un peligro para su pueblo quedándose en Israel y su vida peligraba también estando entre los filisteos. Entonces se fue al desierto de Judea y allí en una cueva, en Adulam, comenzó a vivir como ermitaño, seguido por unos pocos amigos que estaban con él en ese momento de dolor. La cueva de Adulam era una cueva de piedra caliza que estaba en un lugar estratégico, lo que le permitía a él, había muchas cuevas en la zona, lo que le permitía a él huir de un lado para otro mucho más fácil si Saúl lanzaba una cacería. Ahora, él tuvo que estar en ese tiempo en soledad, seguramente pensando en qué era lo que Dios quería para él. Y ahí es cuando comenzamos la lectura en Primera Samuel. Dice, se juntaron a él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es decir, que había una cantidad de gente en Israel que no estaba de acuerdo con Saúl y que quería tomar una decisión,
que no estaba de acuerdo con la decadencia, que no estaba de acuerdo con la injusticia, que no estaba de acuerdo con la violencia, que no estaba de acuerdo con el autoritarismo de Saúl. Y entonces empezaron a unir a David. Ahora, la descripción que hace el libro de Samuel dice, eran todos los afligidos, se fueron a juntar, y todos los que tenían amargura de espíritu se fueron a juntar con David. Habían chocado contra un sistema. El sistema los había decepcionado. Estaban cansados de la corrupción y no aceptaban lo que sucedía. Y por eso, esos hombres afligidos y amargados de espíritu, viendo el avance de la violencia, viendo el avance de la injusticia y viendo el avance de la corrupción, abandonaron todo y se fueron al desierto y se unieron a David. Eran hombres transidos realmente por la aflicción y por la amargura, doloridos íntimamente. Habían llegado al límite de su aguante frente a la corrupción y la injusticia que los rodeaba. Lógicamente que las sociedades decadentes siempre afligen y amargan a los hombres de fe que quieren seguir con sinceridad al Señor. Siempre los amargan. Lot se instaló en Sodoma, pero Santiago nos dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, se ubicó en un mal lugar, pero se afligía porque su alma justa era afligida por esto. Se puede decir que estos hombres sufrieron también lo mismo. Su alma justa era afligida, pero tomaron otro camino, es decir, se alejaron. Y 400 hombres desconformes, 400 hombres que no querían la decadencia, salieron del reino y se acercaron a David. Estos 400 eran los que realmente tenían visión espiritual. Eran los que enfocaban el problema desde el punto de vista de Dios. Eran los que miraban hacia dónde iba a ir un reino si no buscaba realmente la presencia de Dios. No era solamente la desaprobación a lo que pasaba, era también el sentimiento de que Dios había sido desplazado y que sin Dios ese reino iba a ir al desastre. Por supuesto que son 400 nada más. Muchos otros se quedaron. Tal vez porque aprobaban la situación. Todos son corruptos, yo también soy corrupto. Otros porque se acomodaban a la situación. Hay que vivir y bueno, después de todo disimulemos y miremos para otro lado. Y otros que sufrían la situación. ¿Sufrían por qué? Porque todo eso los presionaba, pero no tenían el valor de denunciar, de hablar, de salir, de condenar. Se quedaron allí. Los que siguieron a David fueron los que querían realmente seguir al Señor y no aceptaban la decadencia. Nosotros estamos en una sociedad altamente decadente. Frente a esta sociedad decadente podemos adaptarnos, es decir, convivir, estar, aceptar, a regañadientes tal vez, pero aceptarlo. O podemos rebelarnos interiormente, rebelarnos espiritualmente contra esto, no aceptar lo que es la decadencia. Josué un día puso al pueblo en la disyuntiva, elijan qué es lo que van a servir. ¿Van a servir a la decadencia? ¿Van a servir a la injusticia? ¿Van a inclinarse ante todas estas cosas? ¿O van a buscar a Dios? Y él hizo muy bien al presentar esta dupla. El asunto no es la decadencia y la corrupción o la integridad del otro lado. No, el asunto es Dios o los ídolos. Él les dijo, miren, desde este lado, desde el lado donde no hay corrupción, donde se condena la corrupción, donde se busca la justicia, donde se busca la verdad, donde no hay violencia, de este lado está Dios, del otro lado no está. Ustedes tienen que elegir uno de los dos lados, pero recuerden, si vienen a este lado, entonces Dios está con ustedes. Y si no, si eligen los ídolos, están eligiendo la decadencia. Pero entiendan que han desechado a Dios. Dios, donde está Dios no hay decadencia. Dios está
en contra de la decadencia, de la corrupción, del pecado, de una sociedad que ha abandonado los principios divinos. Dios tuvo que elegir otro hombre como David, y David fue rodeado por hombres que pensaban como él, que esto no estaba bien y que había que hacer otra cosa. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, les muestra la decadencia del mundo. Después habla de la obra de Cristo. Pero cuando llega al capítulo 12 y les dice qué tienen que hacer ellos prácticamente, él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Es decir, no tomen la forma de este siglo, no se contagien del mal de este siglo, no agachen la cabeza frente a la corrupción, frente a la injusticia, frente a la mentira. No, por el contrario, dice él, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que Dios trabaje en nuestra mente para que rechacemos todo eso porque somos de Cristo, porque somos del Señor y porque estamos en una lucha espiritual. Y dice que por este camino comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos 400 hombres que salieron, fueron transformados y conocieron cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. Llegaron desesperados, pero se encontraron con un líder que estaba allí, como David, que no fomentó en ellos la queja, sino por el contrario, que les insufló a ellos la fe y les enseñó que con Dios y buscando al Señor podían salir adelante. Por eso esos hombres no se conformaron, se presentaron delante de Dios y fueron transformados por Dios y cambiaron la historia. Esto es lo que el Señor nos manda hoy frente a nuestra sociedad. Salir del sistema de corrupción no es salir de la sociedad. En la sociedad tenemos que estar. El Señor dijo que teníamos que estar en la sociedad. El Señor mismo estaba en la sociedad y tenía que compartir cada día en contacto con los pecadores. Lo acusaron de eso. A los pecadores recibe y con ellos come. Pero el Señor pudo contestarle: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede señalarme que se me pegó algo de esto? Los cristianos tenemos que saber estar en una sociedad corrupta, en una sociedad decadente, pero tenemos a la vez que saber que ninguna de estas cosas se tiene que pegar en nosotros, que tenemos que ser luminares en este mundo. Jesús no solamente estaba contra la decadencia, la injusticia y el pecado, Él se mezclaba con la gente y les hablaba la verdad de Dios. Y la gente escuchaba esa verdad y muchas de esas personas que escuchaban esa verdad fueron transformados. Lógicamente que todo esto lo llevó también a la cruz. ¿Por qué? Porque la sociedad decadente no tolera a aquel que se compromete verdaderamente por la verdad. Por eso, en la carta a los Hebreos, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y se le dice a los cristianos: salgan fuera, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, identifiquémonos con Cristo. Cuando uno se identifica con Cristo, sale de la corrupción, sale de todo eso y empieza a experimentar lo que es la gloria de la resurrección, la gloria de la presencia del Señor en la vida. Aquellos hombres fueron sanados por el Señor. David le podía haber puesto su grano de acíbar en el corazón para incentivar la amargura. En cambio de eso les dijo: todo podemos hacerlo si el Señor está con nosotros. Y se puso delante de ellos. Y esa cueva, que podía ser la cueva del lamento, se transformó en el lugar donde se empezó a gestar la victoria. Dios quería valientes que cambiaran la situación. David transformó a aquellos hombres por el poder de Dios y llevándolos al Señor, los llevó a ese lugar en un trampolín de victoria. Cuando el Señor nos eligió no por lo que éramos, sino por lo que podíamos ser. Si Él hubiera mirado lo que nosotros éramos, ninguno hubiera sido elegido por el Señor. Pero el Señor miró más allá, lo que nosotros podíamos ser. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, lo voy a leer en la versión popular, y dice: recuerden lo que ustedes eran
cuando Dios los eligió. Desde el punto de vista humano, muy pocos de ustedes eran sabios, muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder y muy pocos pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. El apóstol Pablo le está hablando a todos esos hombres que formaban la iglesia primitiva y les decía, Dios los llamó no por lo que ustedes eran, sino los llamó con un propósito. Y el propósito es que esta generación reciba de los cristianos el testimonio y el compromiso que se necesita para revertir esta situación. Nosotros somos esa generación. En la cueva de Adullam todavía está allí el Señor. Y allí salimos. Salimos para unirnos con Él. Y saliendo de Adullam hacia adelante, nos encontramos con el camino hacia la victoria. Que realmente busquemos luchar con valentía, no resignarnos a lo que está a nuestro alrededor. Busquemos que nuestra vida muestre realmente la gloria de Jesucristo y que cada día busquemos la gran victoria sobre el mal. Podemos vivir en una sociedad decadente si nos tomamos fuertemente de la mano del Señor. Que Dios les bendiga.